el día de hoy ha estado marcado por el afecto, el cariño de muchos cubanos y no cubanos que conocían a mi padre, que tuvieron una experiencia con él, que han compartido sus recuerdos con ustedes, pero también por muchos cubanos, especialmente jóvenes cubanos, también nicaragüenses, también venezolanos, también mexicanos, que nunca conocieron a mi papá, que eran muy jóvenes o no escuchaban de lo que pasaba en Cuba hace 8 años, cuando mi padre fue asesinado, y que sin embargo se han encontrado con su legado, con su propuesta, y se han inspirado también en el pensamiento y en el trabajo de mi padre. Yo estoy muy conmovida por todas estas, por todas estas muestras de afecto, y comenzamos esta transmisión especial dentro de este programa de 12 horas para conversar sobre un elemento del pensamiento de mi padre y del trabajo de mi padre que, en mi opinión, tenía un matiz universal, y era no solamente la liberación de Cuba, sino la erradicación de un factor que forma parte de la raíz de la inestabilidad, de lo que llamamos la raíz del mal en nuestra región, y específicamente queremos extender nuestra región a toda Iberoamérica, y por eso vamos a estar conversando en breve con el eurodiputado Herman Tersch, y también con el querido amigo y ex senador chileno Patricio Walker. Pero antes de llegar a ese panel, yo estoy muy honrada por tener la oportunidad de escuchar las palabras de la persona que va a intervenir en breve en esta transmisión. Me refiero al secretario general de la OEA. Antes, recordándole y recordándole a todos un símbolo que hemos repetido durante toda la mañana y lo que va de tarde, desde Washington, desde La Habana, desde Santiago de Cuba, desde Altamira, desde Holanda, desde España, desde México, desde Chile. Cubanos y no cubanos, hacemos el signo de la liberación que hacía mi padre, que hacían los miembros y hacen los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación, y que se ha convertido en un símbolo de la oposición cubana, y más allá, se ha convertido en un símbolo de la resistencia al autoritarismo, al totalitarismo, al castrismo en toda la región. También se hace en Venezuela, también se hace en Nicaragua. Este símbolo es también una manera de recordar, de conmemorar, de saludar la vida, la obra, el legado de mi padre, y de tantos que han caído en la región, sobre todo en los últimos años, defendiendo la democracia. Para mí es un honor inmenso presentar al secretario general de la OEA, al amigo de la democracia, y amigo de todos los cubanos, y amigo de todos los que buscan más libertad, de todos los que buscan todos los derechos para todos los americanos, que es lo que estamos buscando también para el pueblo cubano, algo que estamos buscando hace ya 60 años. Secretario General, muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes, de tener la oportunidad de dirigirme a todas, a todos y hacer estas reflexiones conforme a lo que me han solicitado. Es el legado vivo de Osvaldo Pallá en la fecha, y creo que su legado es que hizo la mejor radiografía que jamás se ha hecho de una dictadura. El libro ese que yo tengo sobre mi mesa, que vos tenés atrás ahí en tu biblioteca, y que definitivamente constituye una de las mejores estudios que pueden haber sobre una dictadura. Cómo funciona una dictadura latinoamericana, cómo se afirma,
qué variables represivas utiliza, cómo utiliza la dimensión social para oprimir y para reprimir, cómo va aniquilando los derechos de la gente. Y creo que eso es un legado muy fuerte. Y el legado de la fe, la confianza en que siempre hay una oportunidad, siempre hay una posibilidad para salir de una dictadura y que depende de la lucha que se realice. Y yo podría hacer muchas de las referencias que he hecho en el pasado, utilizando imágenes o reflexiones de tu padre. Pero creo que, mira, hoy repasaba su pensamiento, repasaba el libro, obviamente, y quiero simplemente repetir algunas de las frases fundamentales para mí que constituyen este trabajo, porque son vigentes, porque tienen una actualidad más allá de Cuba, porque tienen una actualidad latinoamericana, porque constituyen un reflejo, un espejo en el que se tienen que ver todas las dictaduras, y porque todos los que ansiamos libertad, democracia, justicia para los pueblos de las Américas, constituye una referencia de lo que de dónde debe estar orientado nuestro trabajo y los esfuerzos que tenemos que hacer para neutralizar esa represión y esa opresión. Una frase que es una referencia. Fidel Castro llegó diciendo: ¿elecciones para qué? Y muchos aplaudieron porque parecían que ya no hacía falta, ni había voluntad popular porque toda había sido sustituida, más bien usurpada por Fidel. Fidel, Fidel, repetían y repiten aclamándolo como mejor y más grande de todo el pueblo. Su liderazgo se convirtió en una aberración. Ahora no tiene sentido buscar culpables porque en realidad todos somos víctimas, todos hemos sido víctimas en el hemisferio. El asunto es que todavía somos víctimas porque la aberración sigue igual y porque parece que tiene sucesión y hasta dinastía. Eso es definitivamente un punto muy fuerte porque significa el comienzo de la usurpación de la soberanía que radica en el pueblo. Cómo robar la soberanía del pueblo, y se roba a través de robarle la voluntad, robarle las formas constitucionales de expresar la voluntad. Somos víctimas, dice, de una falsa polarización que resulta en Cuba versus Cuba, una falsa o al menos forzada confrontación. Lo de antes versus lo de ahora, blancos versus negros, el que tiene versus el que no tiene, el viejo versus el joven, el campesino versus el citadino, oriente versus occidente, el no creyente versus el creyente, el que se quedó versus el que se fue o el que se quiere ir. Y también el más escandaloso, el pobre versus el rico. Se mantiene el antagonismo, es que ahora son ricos buenos, o ya ni siquiera se le puede decir que son ricos, y los pobres son mudos y no pueden decir que son pobres. El hecho es que la llamada revolución sembró artificialmente este antagonismo en el seno del pueblo para así desgastarlo y dividirlo. Eso es algo típico de las dictaduras, polarizar para llevar el pueblo a un enfrentamiento mutuo, para descalificar obviamente las variables de derechos, las variables de principios, y que todo se transforme en conflicto y en enfrentamiento. Es como un secuestro, decía, en dos dimensiones, que se apodera de las dos caras de las monedas. Si intentás liberarte, te mato, pero además tú debes creer que si te liberas, te mueres. Pues supuestamente no existe la vida fuera de este secuestro. El sujeto, como ya vimos, es atrapado en esa combinación de miedo y de desesperanza. Es un fetiche, una aberración, una mentira sostenida hasta por muchas de las propias víctimas de la mentira. Pero lo más insultante es el paternalismo cínico con el que el régimen reconoce que si el pueblo pudiera elegir ser libre y democráticamente en un proceso pluralista, entonces la mayoría escogería terminar este régimen, lo cual, según sus ideólogos, sería volver a la pobreza y la explotación y perder la independencia nacional. Y como el gobierno es tan bueno, no puede permitir que el propio pueblo se pierda en ese camino erróneo de la democracia. Es el despropósito absoluto, porque más pobreza, más miseria, más fracaso en un proyecto económico, productivo, social, que en la Revolución Cubana probablemente no hay. Y ya llegaremos a eso.
El asunto es que el propio régimen ponía la condición negando la libertad en todos los campos. Era conmigo o contra mí. Al fin y al cabo, Fidel Castro era una nueva religión oficial. Recordamos que durante décadas los artículos electrodomésticos, una batidora, un ventilador, una radio, un refrigerador y hasta un reloj despertador eran vendidos selectivamente y por méritos laborales, después de asambleas en los centros de trabajo. La asignación de una vivienda rentada a una familia llevaba como requisito implacable no tener creencias religiosas o en todo caso no tener signo religioso en la casa. Existían inspecciones regulares para cumplir con lo establecido. Ser religioso y no negarlo tenía implicaciones inmediatas de ventaja en la vida económica, laboral, estudiantil, en la vida en todo sentido para la persona y para la familia. Era fichado, un excluido en muchos aspectos, y la seguridad, la policía, las direcciones de la escuela y los vigilantes de las escuadras lo consideraban y trataban como enemigo de la revolución. Es la eliminación de todas formas de libertad. Esta es una muestra más del particular ensañamiento y de la opresión existente. Ese ensañamiento que obviamente continúa en cada esfera social, continúa con lo que el capítulo de tu padre señala, otro daño antropológico, la cultura del miedo. Este recurso del chantaje funciona y los cubanos lo entienden muy bien, pues están sintonizados con estos códigos de terror. El mecanismo del terror funciona en todo lugar y momento y no se le escapa en un momento a la vida del cubano. Las instituciones oficiales y las mal llamadas organizaciones de masas creadas por el poder ejercen de la manera más directa posible sobre el resto de la sociedad un mayor control y represión directa. Conforman junto a la seguridad del Estado, policía política, el engranaje de este siniestro mecanismo. No solamente buscan el control del individuo, sino también la anulación de toda expresión de libertad interior. La seguridad del Estado contra la inteligencia en cualquier país tiene la misión de proteger al país contra la infiltración externa del enemigo y las conspiraciones violentas contra el gobierno, el espionaje y la subversión. Sin embargo, en Cuba, su misión principal y la que más le ocupa es la intimidación de los ciudadanos para que no se expresen libremente, la represión de los que no se someten y expresan críticas, proponen cambios y denuncian violaciones. Esto es algo también permeado a todas las dictaduras que tenemos hoy en el hemisferio, permeado a la dictadura venezolana, permeado en Nicaragua, donde el espionaje es absolutamente interno y represivo y opresivo. Esto es algo que verdaderamente para nosotros tiene un punto, y yo he hecho muchas referencias a esto. Era el mecanismo de intimidación de los ciudadanos para que no se expresen libremente, la represión, que no se sometan a expresiones, proponen cambios, no denuncian violaciones. El control y fichaje de millones de ciudadanos y análisis de la conducta de esto para practicar la profilaxis. Se ocupa también de la penetración, las iglesias, las lógicas, las instituciones religiosas para obtener información, crear intrigas y confusiones, actuar contra sacerdotes religiosos o laicos mediante la amenaza, el chantaje o cualquier forma de represión con estilo mafioso. Los cubanos le llaman la Gestapo. Existe la conciencia que Raúl gobierna y que antes que Fidel Castro gobernaba a través de ellos. El concepto de fascismo de izquierda es algo muy claro en el régimen cubano, donde el nivel de opresión llega al boicot interno, al boicot comunitario, a la acción sobre toda la sociedad, a la acción sobre todos los individuos, sobre todas las personas, sobre toda la familia. Este es obviamente uno de los aspectos que entre sus funciones encubiertas y a veces no encubiertas está la de preparar actos de repudio, agresiones contra familias y personas indefensas y hostigamientos, como ya dijimos, en estilo mafioso, como si fueran acciones de ciudadanos indignados contra disidentes y sus familias. Estos actos de terror son dirigidos por sus oficiales en el mismo terreno de acción, descaradamente, terreno al que conducen elementos profesionales disfrazados de ciudadanos comunes o también de estudiantes, trabajadores o vecinos, aunque esto último ya no les resulta tan fácil. Eso es claramente la propuesta fascista del régimen cubano, con la propia creación de su verdad y de su moral. Habla también de las amenazas internacionales, algo que vimos también en todo este periodo del chavismo. O sea,
emplea lo que podemos llamar el método de intimidación anticipada. Este método es fácilmente reconocible. Por ejemplo, ante una votación a Naciones Unidas o en el Consejo de Derechos Humanos, donde se decía algo sobre Cuba, emplazan y ofenden anticipadamente a los que pudieran votar contra el gobierno de Cuba y los califican como instrumentos del imperialismo. Después ofenden hasta la obscenidad a todo lo que difiera en lo más mínimo o haga una crítica al gobierno de Cuba y no tienen ningún respeto por la palabra ni por la verdad. Lo curioso es cómo los diplomáticos, funcionarios y hasta gobiernos son susceptibles de estas amenazas y ceden increíblemente ante la posibilidad de convertirse en objetos de los cuerpos represivos de los representantes cubanos. Muchos diplomáticos han conocido en el propio terreno las consecuencias de portarse de manera que no le guste al gobierno de Cuba. Es algo que se repite hasta el hartazgo, o sea, y es algo que el chavismo también utilizó exponencialmente. La liberación, señala, consiste en buena medida en identificarnos como hermanos y como cubanos, sin condenar a nadie y sin forzar a nadie a renegar a sí mismo, su historia, lo suyo y lo suyo. Pues esto es lo que ha hecho el comunismo. Este enfrentamiento forzado entre cubanos, convertir a la víctima en verdugo del prójimo y de sí misma, ha sido uno de los peores daños a la persona antropológica que ha causado este régimen. Esto ha sido la lógica, obviamente, del régimen en todas sus variables, el comerse a los caníbales. Verdaderamente, cada uno de los conceptos, educar es liberar, y él hace un estudio muy profundo de cómo la educación procuró revertir las condiciones sociales de Cuba, cómo la educación fue llevada hacia límites que no son tolerables y que hicieron una merma, obviamente, en los mejores principios y valores de la sociedad cubana. La educación también, dice, educar es liberar, y esta educación no puede significar nunca la imposición de una doctrina, y mucho menos algún tipo de exclusión para los que no profesen una religión ni para nadie, sino un servicio, una promoción humana desde los valores humanos cristianos y no desde el poder, sabiendo que en este ejercicio, en esta promoción participan y van a participar con ese mismo derecho y con el mismo amor creyente y no creyente. La dimensión de integrar a través de la educación es la esencia de la democracia, es cómo funciona la mejor manera de funcionamiento de la democracia. La mejor inversión en un pueblo es en su educación. Eso es lo que te produce los mejores ciudadanos y eso es lo que te producen las mejores condiciones de libertad. Vos imagínate, Rosa María, que yo recién voy en esta frase seleccionada en la página 81 y ya llevo 20 minutos, o sea que me he excedido el doble de lo que me habías pedido. Secretario, pero me emociona mucho que uses las palabras de mi padre para dirigirte a todos los que estamos conectados, para dirigirte a todos los cubanos. Yo creo que hay un entendimiento especial entre tú y él, si me permites decírtelo. Yo creo que es tu experiencia de vida, pero también durante estos 5 años de tanto coraje en la OEA, y felicitaciones de nuevo por la reelección, yo creo que también has confrontado en tu propio cuerpo lo que significa la persecución del castrismo, que se escapa de las fronteras de la isla de Cuba, ¿no? Que mi papá narra en su libro, pero que mi papá enfrentaba todos los días dentro de la isla y que de alguna manera enfrentamos todos los que nos atrevemos a tener una expresión alternativa. Esto cuando digo, o sea, que lo ven en su propio terreno, yo lo vi en mi propio terreno con la expulsión de mi partido, o sea, directamente eso es una acción cubana. Primero la primera vez fue un día después de una presentación que hice en Miami respecto a la dictadura cubana. Me declararon persona non grata el gremio ASEPFEO.
y después la expulsión del partido. Siempre estos mensajes están. Y y es algo a lo que soy definitivamente, me he desarrollado completamente impermeable, ¿no? Porque, o sea, los intentos de amedrentamiento, o sea, han sido descomunales, pero verdaderamente no como a tu padre, en eso me gustaría ser absolutamente igual a él, o sea, no me llegan o no me alcanzan, como no le alcanzaba a tu padre, como no le alcanzaba a Harold, pero no llega, resbala, es algo que se pierde en la nada de esos insultos y de esos eslóganes vacíos. Y nosotros te damos las gracias por eso, te damos las gracias por ese coraje que es necesario para enfrentar incluso desde posiciones de toma de decisiones y posiciones de poder, como puede ser la Secretaría General de la OEA, ¿no? Vemos a muchos quizás con más poder, quizás con más posibilidades de ayudar, que sin embargo sí se han dejado amedrentar por este chantaje vulgar de los castristas, finalmente de estos criminales, ¿no? Que están en el poder en Cuba. Esta lógica de amedrentamiento es definitivamente una lógica criminal, como la dictadura es criminal, obviamente, o sea, una dictadura de asesinos, torturadores y corruptos, definitivamente es de naturaleza absolutamente criminal. Así es, y tú lo repites muchas veces, ¿no? El sistema interamericano defiende el derecho de los pueblos, a la democracia, no de un gobierno, no de un dictador a quedarse en el poder, sino de los pueblos a vivir en democracia, y por eso el pueblo cubano también forma parte de la misión de la OEA. Sé que he tomado muchísimo de tu tiempo y estoy muy, muy agradecida y conmovida además por tus palabras, pero hace un año, menos de un año, aquí en la ciudad de Miami, te dirigías a los cientos de cubanos que estábamos ahí reunidos y decías en una frase que arrancó una ovación, decías, tenemos una deuda con el pueblo cubano. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del secretario general de la OEA para ese pueblo que te está escuchando? Queremos un hemisferio libre de dictaduras. Queremos, por lo tanto, un pueblo cubano libre, que recobre la soberanía que le corresponde. La soberanía radica en la nación y la soberanía de Cuba radica en el pueblo cubano, no en una banda de dictadores criminales completamente prostituidos en el ejercicio del poder. Y es nuestro compromiso, porque así debe ser, porque forma parte de nuestra identidad latinoamericana, de nuestra identidad hemisférica. Nuestras naciones nacen independientes y nacen democráticas. Por lo tanto, la democracia forma parte de esta identidad. Y nosotros queremos que el pueblo cubano recobre esta identidad democrática que le pertenece. Muchas gracias por tu compromiso, muchas gracias por acompañar al pueblo cubano y luchar con nosotros en la recuperación de esta identidad que es democrática. La identidad del pueblo cubano también es una identidad democrática, también tenemos vocación de gente libre y como la liberación era el símbolo de mi papá, te invito a despedirte con su símbolo, con la L de liberación. Muchas gracias, secretario. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Y emocionada con las palabras del secretario, con su estudio del legado, de la propuesta, de lo que tiene que decirnos mi papá todavía, al día de hoy, ¿no? 8 años después de su asesinato, en una jornada que desde la Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia, desde muchos dentro de la oposición cubana, desde la plataforma Cuba Decide, desde la Fundación para la Democracia Panamericana, desde todos los que querían a mi padre y desde todos los que ven el valor que tiene su legado en este momento y la vigencia que tiene en este momento y la necesidad que tenemos de erradicar ese mal que se enquistó de manera especial en nuestro país, en Cuba, pero que ha deformado también la manera de hacer política en muchos países de nuestra región ya
llevado al colapso de la democracia en algunos otros, ¿no? Como es el caso de Venezuela, como podría ser también el caso de Nicaragua. Y para hablar de la intersección del legado de mi padre con esa necesidad que ya es una urgencia de terminar con al menos esa raíz de la inestabilidad democrática en nuestro continente que vive en La Habana y que se gestiona desde La Habana. Yo estoy muy honrada de nuevo y feliz de poder invitar a esta transmisión al amigo de mi padre, al ex senador y político chileno, al intelectual, que es don Patricio Walker. Bienvenido, muy buenas tardes, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañar a nuestra familia, no solo hoy, sino durante los años, durante esos años de compromiso con la democracia y con la libertad. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias. Buenas tardes. Quítenle el mute a Patricio, por favor. Ahí quitamos el mute. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, Rosa María. Saludarte con mucho cariño. Además, una gran alumna que tuve en la Universidad de Georgetown. Y por supuesto, saludar a Ofelia, a tu madre, a toda tu gente querida, a tu padre que está en el cielo, que nos está viendo. Muchos cariños a Ofelia. Y bueno, la verdad es que me siento muy honrado, muy agradecido que te hayas acordado de este lugar del fin del mundo, de nuestro continente, para poder conversar sobre Cuba, sobre democracia y sobre todo sobre tu padre. Yo tuve el privilegio de ser amigo de Osvaldo, amigo virtual, porque a él no lo dejaban salir de Cuba, a mí no me dejaban entrar a Cuba, y durante 20 años como parlamentario intentamos aportar un granito de arena en la solidaridad con la lucha que encabezaba tu padre. Y lo hicieron, aportaron muchísimo, y mi papá confiaba y quería profundamente a ese grupo de amigos de Chile que lo acompañaba durante el trabajo. De todo esto quisiera hablar y que nos contaras, Patricio, pero antes quisiera también darle la bienvenida a un amigo, a alguien que en este momento está en la primera línea, en la defensa de la libertad, también en su país, España, al eurodiputado español Herman Tersch. Herman, bienvenido. Muchas gracias por conectarte en vivo a esta hora. Son las 4:30 de la tarde para nosotros, pero para España son ya las 10:30 de la noche. Ok, en lo que se conecta Herman, en lo que se conecta el eurodiputado, Patricio, nos hablabas de esa amistad virtual que existía entre mi padre y tú, entre mi padre y también varios de los políticos intelectuales de tu generación en Chile. Bueno, efectivamente, yo me siento un privilegiado, como lo decía, de haber sido amigo de tu padre. Básicamente porque Emmanuel Muñer decía, en política no estamos obligados al éxito, estamos obligados al testimonio. Y tu padre era puro testimonio. Era un ejemplo de coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Era una persona, porque los que somos creyentes creemos que él nos está mirando y acompañando, un humanista cristiano con contenido, que alumbraba por su contenido, más que deslumbrar por el brillo, porque también brillaba, alumbraba por su contenido. Un hombre que siempre actuó con ética la convicción, que no estaba dispuesto a transar con el poder prostituido, como decía muy bien Luis Almagro, de la dictadura y el régimen totalitario cubano. Un hombre, diría yo, patriota. No como piensan o dicen interesadamente los dictadores, que los que están en contra del dictador son antipatriotas,
como si ellos fueran el pueblo. No, un patriota de verdad, que estaba con el pueblo en las iglesias católicas, apoyando a la gente y dando una lucha muy valiente. Y un hombre con coraje, con coraje. En tu casa, entiendo que durante 8 años, Rosa María en La Habana tenían ahí las turbas presentes y algunos letreros que le decían gusanos, agentes de la CIA, viva Fidel. Bueno, un costo tremendo para la familia. Por Dios, qué doloroso era eso para mi querido amigo Osvaldo. Pero era un hombre valiente, que tenía el apoyo de su familia en esta lucha tan, diría yo, heroica. Es un héroe de la paz, un héroe de la democracia. Yo creo también, cuando él perdía su trabajo, no lo dejaban estudiar en la universidad, no le permitían hacer clases en el periodo universitario, sino adoctrinaba a los estudiantes. Él fue consecuente en lo poco, en lo pequeño y consecuente en lo grande. Veíamos recién, antes de empezar este módulo, cómo le contestaba un periodista en una entrevista sin pelo en la lengua, con la autenticidad y la honestidad de un hombre que habla con la verdad. Entonces hoy día, al cumplirse 8 años de su asesinato, bueno, de Harold también, queremos decir que tu padre fue un visionario y por lo tanto su visión hay que ver cómo somos capaces de actualizarla y profundizarla. Cuando fundó el Movimiento Cristiano Liberación, cuando presentó el proyecto Varela, él tuvo una apuesta constructiva, valiente, pero también inteligente desde el punto de vista estratégico. Él quiso derrotar a la dictadura de Castro, de Fidel Castro en ese minuto, él, con los mecanismos de la propia institucionalidad, ¿cierto? Porque la Constitución permitía presentar proyectos de ley con más de 10.000 firmas, lo que fue el proyecto Varela, que por supuesto que nunca lo tramitaron, que por supuesto nunca dejaron que tu padre y otros se presentaran de candidatos de diputados, no obstante que tenían las firmas, pero él nunca transó en su dignidad y estaba dando una señal de querer derrotar a la dictadura y al régimen totalitario en su propia cancha. Cuando él, lo veíamos en la entrevista, le preguntaba por el embargo económico de Estados Unidos respecto a Cuba, que es un tema discutible, que hay distintas opiniones, yo respeto todas las opiniones, pero creo que tu padre fue un hombre muy sabio, porque ¿qué es lo que te responden cuando tú condenas la dictadura cubana? Que eres agente de la CIA, que el imperio, etcétera, etcétera. La típica monserga que estamos acostumbrados. Bueno, él le quitaba las banderas de lucha, le quitaba los pseudo argumentos, porque no son argumentos para justificar una dictadura, ¿cierto? Que haya un embargo. Entonces, él además era muy visionario, era un gran estratega, no solo un hombre con contenido, sino que también muy inteligente. Y hoy día, en que estamos en esta conversación, tenemos que tener claro que ser consecuente y dar testimonio sin transar tiene costo. Y tu padre lo vivió en carne propia. Sin presión internacional, las dictaduras actúan con impunidad, de sobreseguro, y sin ninguna presión para transitar a la democracia o para respetar los derechos humanos. No sé si me permites mostrar algunas pequeñas imágenes, Rosa María. Adelante. A ver si me resulta, porque yo en materia de tecnología no sé si voy a poder. A ver, dame un segundo, por favor. Si tú me permites un segundo. Quiero mostrar unas imágenes de... ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? ¿No? Déjame ver si logro poner el share. ¿Algún problema tenemos con el... Bueno, parece que no voy a poder. Algún problema tengo acá. Yo lo había mandado. Nos las mandas y las vamos poniendo. Sí, la mandé. La mandé por si la pueden ahí poner.
porque tengo algún problema para ponerlo. Déjame ver, última vez que intento. Ahí tampoco se ve, ¿no? No, Bueno, disculpa. las Entonces, pondremos. si ustedes las pueden poner, se lo agradecería mucho, se las mandé ahí por WhatsApp. Pero mira, lo que te quiero decir es que nosotros, en la lucha con tu padre, la primera vez que conversé con él fue en un diálogo en la Universidad Católica de Buenos Aires. El año 2003, cuando ocurrió el tema de que metieron preso a 78 disidentes cubanos por promover el proyecto Varela, presentamos inmediatamente un proyecto de acuerdo en Chile condenando esa persecución. Después le pedimos al presidente Lago que en la cumbre iberoamericana presidente en Bolivia pidiera condenar a la dictadura cubana. Lagos era socialista, tenía una presión en contra. ¿Y qué es lo que hizo Lagos? Dijo: yo condeno a la dictadura cubana acá en la cumbre iberoamericana presidente porque no podemos tener doble estándar en materia de derechos humanos y en materia de democracia. Todas las dictaduras son malas. Nosotros peleamos contra Pinochet, también peleamos contra Castro. Y él citó el proyecto de acuerdo que aprobamos en la Cámara de Diputados. Para nosotros fue muy emocionante, porque él tuvo una presión muy fuerte de mucha gente de la dictadura del Partido Socialista, el Partido Comunista, que no era parte del gobierno, pero igual presionaban en esta materia. Después, el tema de José Waldo Izquierdo. Nosotros le pedimos al presidente Piñera en su primer gobierno que recibiera a José Waldo Izquierdo y a otros disidentes cuando se liberaron, ¿cierto?, el 2010 algunos presos por la presión de España y otras instituciones, ¿cierto? Y también, bueno, yo quise ir a la funeral de tu padre, me negaron la visa, me han negado siempre la posibilidad de entrar, porque los dictadores siempre temen. Imagínate una persona de otro país que no tiene mucho que influir, ¿cómo no iban a temer con tu padre, que era un líder de verdad, que la gente estaba perdiendo el miedo, que la gente estaba firmando y dando la cara para derrotar a la dictadura? Toda dictadura divide a la gente entre los buenos y los malos, los patriotas y los antipatriotas. Necesitan un enemigo común, necesitan polarizar, pero nosotros tenemos la respuesta de que los derechos humanos son universales, hay que respetarlos en todos los lugares. Lo que tú decías, una cosa es la autodeterminación de los pueblos y otra cosa es la autodeterminación de los gobiernos. En Cuba la gente no puede determinar su gobierno. Por lo tanto, eso es una falacia, lo que ellos dicen que no puede haber injerencia en temas de otro país que son asuntos propios. Yo felicito a Luis Almagro, y qué bueno que haya estado, porque él ha sido un hombre claro, no ha sido pusilánime, no ha sido neutro, insípido, incoloro, ha sido claro. Cuando el actual jefe de gobierno de Cuba dijo que había mal nacidos al celebrar un año de gobierno, Luis Almagro le respondió y le dijo que ellos iban a ser recordados en la historia como unos tipos nefastos, y que tendrían que avergonzarse del régimen totalitario que tenían. Un ejemplo de dignidad. Tenemos, por supuesto, una deuda con el pueblo cubano, y, por supuesto, recordar una frase de Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. A mí me tocó ir a una invitación de Václav Havel. Les voy a mostrar la foto pues, para que me crean. Presidente de la República Checa, expresidente antes de Checoslovaquia, que fue el tipo que lideró la lucha contra la dictadura comunista en Checoslovaquia. Y en esa discusión, él recordó una frase de Juan Pablo II, cuando él tenía una diferencia con Jane Kirkpatrick, que era la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas. ¿Qué es lo que decía Estados Unidos en ese minuto? Decía: hay regímenes reversibles, que son las dictaduras latinoamericanas, y hay regímenes irreversibles, que son las dictaduras comunistas. Y por eso ellos decían, bueno, entendámonos con las dictaduras latinoamericanas. Pero se equivocó,
Juan Pablo II dijo, usted está equivocado, no hay ningún régimen que sea irreversible, por totalitario que sea, por dictatorial que sea, porque al final termina primando la dignidad del ser humano. Y en consecuencia, junto con la ética, la convicción y el testimonio, yo creo que tenemos que seguir ejerciendo esta presión internacional para que ellos sientan, reitero, que no es gratis violar los derechos humanos, que no es gratis mantener el régimen totalitario. No solo hablar de Venezuela, que por supuesto es un gran aliado. Hoy día la dictadura cubana es parasitaria de la dictadura venezolana, como lo fue de la dictadura de la Unión Soviética y otras dictaduras, pero tenemos que recordar siempre que todo régimen es reversible y con presión internacional podemos lograr que efectivamente se logre la libertad y la democracia en nuestro hermano país de Cuba. Así que así es. No hay condena, no estamos condenados ni tenemos la obligación de cumplirla en cualquier caso, y por eso es tan importante lo que decías, ¿no? Por eso es tan importante la presión internacional, y por eso a mí me da también tanto gusto presentar, como lo decía al principio cuando creía que estabas, Germán, presentar a un hombre que está ahora mismo también en la primera línea de defensa de la libertad, no solamente allí donde hay totalitarismo como en mi país, sino en su propio país, ¿no? Defendiendo la libertad también de todos los españoles, pero Germán, además de un eurodiputado muy elocuente y una voz que se alza con mucha frecuencia en favor de la libertad de Cuba desde el Europarlamento, Germán también, cuando ejercía como periodista, en varios momentos hablaba de Cuba y criticaba al régimen de los hermanos Castro. Y también Germán fue de las pocas voces, y lo digo con dolor y con admiración, de las poquísimas voces que tuvieron el coraje de levantarse en España cuando el asesinato de mi padre. De las voces que defendieron la verdad, de las voces que incluso criticaron a ese Tribunal Supremo Español que decidió dar por bueno nada más y nada menos que la versión de los asesinos de mi padre. Y por todo eso yo te doy las gracias, Germán, y te pido que en un primer momento ahora nos compartas qué recuerdos tienes de mi padre, qué importancia le das a su legado en este momento en la región, en Cuba, pero también, bueno, asumiendo la región como Iberoamérica. Sí. Gracias a ti, gracias a tu padre, gracias a tu padre por la lección de vida que nos dio Osvaldo Payá, a todos, por el ejemplo que nos dio de coherencia y de valentía. Estabas hablando del enfrentamiento, o sea, de la forma de enfrentarse muchas veces solo, en solitario. Hace falta valor para defender los valores, porque no hay mucha gente que dice que tiene valores y no tiene después valor para defenderlos, entonces no se tienen valores, si no hay el suficiente valor como para entrar en batalla y sobre todo asumir sacrificios por ello. Tu padre asumió el supremo sacrificio, él sabía que estaba en el punto de mira del régimen, él sabía lo inmensamente molesto que era él, lo enormemente irritante y peligroso que era para ese régimen, porque lo desafiaba de una forma muy clara, muy sincera, allí mismo, en una inmediatez que a ellos mismos es una cosa que les puede, a pesar de que hemos conseguido todas las democracias americanas y europeas, que hemos tolerado esa vergüenza de régimen. 60 años, 61 años llevamos tolerando esa vergüenza de régimen con toda la colaboración que ha habido, que solo esa colaboración explica que un régimen tan abominable, tan vergonzoso, con esa besania de esa injusticia brutal, esa brutalidad a la hora de tratar
a sus ciudadanos que ese régimen exista ahí en el hemisferio americano, que exista ahí en la cultura occidental, un país con la tradición de Cuba, con la historia de Cuba, que lleve 61 años secuestrado, solo se explica por la cobardía de muchos, por la complicidad de tantos que están en países muy cómodos, que están en democracias occidentales y que ayudan al régimen, que hacen películas sin parar, películas de propaganda sobre Cuba, sobre el régimen cubano y sobre un régimen criminal, que apoyan de una y otra forma. Y como digo, los gobernantes democráticos europeos, los primeros, los españoles, de una forma que nos avergüenza a muchos profundamente. Hay nombres de todos los personajes que han desfilado por allí, y tú estabas recordando la profunda ignominia de un gobierno conservador o supuestamente conservador del Partido Popular, donde un ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, asumió como si fuera suyo todo lo que es la versión, el mensaje mentiroso de la mafia asesina de tu padre. Es realmente terrorífico y lamentable, y como lo fue también, por supuesto, el visto bueno de los tribunales a aquella sentencia grotesca de lo que son unos tribunales que no merecen ni siquiera ese nombre. Yo creo que el legado de tu padre le sigue poniendo nervioso, porque yo siempre que veo un poco, que pienso en Osvaldo y pienso en sus gestas, más allá del proyecto político, del proyecto Varela y tal, el mover que en un régimen como el cubano lograra movilizar, llevar a comprometerse a tantísima gente que sabía perfectamente que asumía un sacrificio, como los cristianos en Roma, porque es que era absolutamente claro que todas aquellas firmas tendrían consecuencias, que todos los apoyos al proyecto iban a incidir directamente en las vidas de todos aquellos que lo expresaran, y que sin embargo lo hicieron. Esa es una labor titánica de convicción que solo los grandes colosos de la credibilidad consiguen. Y eso es lo que era tu padre, era un coloso de la credibilidad, como otros de los que hemos estado hablando, que estaba hablando Patricio ahora mismo. Yo he tenido el inmenso privilegio de haber tratado a Václav Havel bastante, en los años también, todavía en los años 80, cuando entraba y salía de la cárcel con cierta agilidad, y entonces nos reuníamos en su casa, algunos corresponsales extranjeros en la suya, o en la casa de Dinsby y de otros que después fueron políticos muy celebrados en Checoslovaquia, pero que entonces eran todavía una serie de intelectuales maltratados y metidos en la cárcel una y otra vez por diferentes pretextos y excusas. Pero Havel o Wałęsa, que estamos hablando, ahora mismo estamos hablando de Polonia, y estábamos hablando de un papa que dijo aquello de no resignéis. Y cuando en el 79 dice Juan Pablo II, no resignéis, es cuando se pone a temblar la tierra, porque surge la esperanza, surge ese movimiento de convicción de que, como decía Patricio, nosotros también tenemos derecho en el este de Europa, tenemos el mismo derecho a la libertad que en el oeste de Europa, y vamos a conquistarlo. Y hacia ello fueron sin miedo a nada ni a nadie. Y allí se pusieron a movilizarse, y durante 10 interminables años, desde las huelgas del 80 hasta el 89, en las primeras elecciones democráticas en Polonia, pues se puso del bien, de la libertad, contra el mal a aquellos que lo estaban reprimiendo. En Cuba el mensaje es muy difícil de llevar, en gran parte por esa complicidad
tremenda que yo veo y que siempre he denunciado de las democracias occidentales, que nunca han estado preparadas. La Unión Europea en sí, en general, lo que hemos visto en los altos comisionados, que jamás, en el caso de Federica Mogherini, ha sido realmente una vergüenza, y lo digo abiertamente, una vergüenza, esa absoluta complicidad con el régimen comunista cubano, que tiene unos efectos dramáticos también sobre la tragedia venezolana, porque que nadie se equivoque, la tragedia venezolana se dirige todo lo que es en la exportación del odio y la ideología que genera tantísimo dolor y tantísima miseria, surge y se dirige desde Cuba, sea a los narcotraficantes colombianos, sea al cartel de los soles venezolanos, sea al déspota nicaragüense, sea a los grupos que están dentro del Foro de Sao Paulo y que realmente se dedican, ahí y en el Grupo de Puebla, que se dedican a lo que es el inmenso movimiento que el narcosocialismo ha creado en Iberoamérica y que ahora ha dado el salto al Atlántico y que, por desgracia, lo tenemos nosotros en el Consejo de Ministros. Y lo digo muy abiertamente, España está en peligro, España está en un serio peligro porque tenemos en el gobierno a personas que son directamente cómplices de tanto de los crímenes de la dictadura venezolana como de las fechorías de los carteles narcosocialistas de las FARC, como por supuesto de Cuba, que es el centro de mando de todo ello. Y tu padre, frente a todos estos especialistas del horror y del mal y de dirigir el odio, dirigir los intereses, corromper, comprar al hemisferio, comprar en Europa, comprar en Oriente Medio, como han hecho con Hezbollah, como han hecho con las conexiones a Teherán, que en ese eje siniestro que ahora se ha visto con la detención de Saab en Cabo Verde, todo lo que es la penetración iraní en América, todas estas cosas que en gran parte, ya digo, son hechas en esa especie de genios del mal que es el régimen comunista cubano. Frente a eso, el hombre cristiano con coraje, que frente a ellos los hizo temblar. Y como digo, lo mataron por eso, lo mataron sin duda por eso, como intentaron matar a Juan Pablo II. Lo intentaron matar en aquel atentado en la Plaza de San Pedro, con aquel turco que cogieron, un turco de extrema derecha, pero era la izquierda, eran los comunistas a través de los servicios secretos búlgaros y del KGB los que realmente estaban intentando liquidar y hubieran cambiado la historia. Realmente el análisis que hacía el KGB respecto a Juan Pablo II era perfecto. Ellos vieron, es nuestro enemigo capital. Fue tan capital que los derribó. Es nuestro enemigo capital. Con tu padre pasó lo mismo. Tu padre era enemigo capital de las fuerzas del mal, de las fuerzas enemigas de la libertad y enemigas de la verdad. Y por eso lo mataron. Exacto, porque también son fuerzas que tienen todo el poder de la actividad criminal, pero son fuerzas muy vulnerables ante la verdad, son fuerzas muy vulnerables ante los argumentos, por eso no hablan contigo, por eso no podían discutir con mi padre, por eso tenían que matarlo, por eso han tenido que silenciar e intentan silenciar a tantos en todo el hemisferio, pero son fuerzas también muy coordinadas, ¿no? Y no por gusto. Se llama este panel la raíz del mal en Iberoamérica, porque los cubanos y también el mundo ha ido descubriendo algo que los cubanos ya decíamos, que llevábamos décadas diciendo, ¿no? Pero el mundo ha ido descubriendo algo que tú decías, Germán, que también mencionaba Patricio, y es como tolerar el totalitarismo en Cuba le ha costado la paz, le ha costado la estabilidad, le ha costado la democracia a algunos países de nuestra región, y le ha costado el sufrimiento humano a muchos ciudadanos de las Américas y más allá, ¿no? Estas fuerzas
estas fuerzas que son también fuerzas criminales, y tú lo describías muy bien, ¿no? A partir de sus conexiones con el crimen organizado en la región, con el narcotráfico en la región, con el narcoterrorismo en la región, por Dios, con la corrupción, con el tráfico de personas, como ha sido evidente en los últimos años, a partir de las denuncias que han hecho los médicos, que son exportados por el régimen cubano para trabajar en otros países por unas migajas, mientras el salario real se lo quedan los dictadores, pero esta actividad, este sistema criminal, que es el régimen de La Habana, ahora también en conglomerado con los criminales chavistas y por tanto con todo el aparato narcoterrorista, este sistema criminal no es solamente un sistema criminal, está también basado, utiliza y se nutre de las estructuras políticas, especialmente de las fuerzas de extrema izquierda, ¿no? Y por eso cuando queremos dedicar el día a los mártires de la democracia, lo hacemos sabiendo que rendimos tributo a las víctimas del comunismo en toda la región, ¿no? Esa ideología tan perversa, por totalitaria, como lo es el fascismo, y que también condenamos y que le ha costado tantas vidas recientes a jóvenes y no tan jóvenes en nuestro continente. Yo, por ejemplo, revisaba las redes hace poco y me encontraba con un fenómeno como el nada más y nada menos algo que se llama Frente Progresista, ¿no? Y las palabras podrían ser muy lindas, pero cuando uno revisa quiénes están en ese Frente Progresista, bueno, es la combinación del Foro de Sao Paulo con el resto de fuerzas identificadas con el comunismo en Europa, algunos de los que están en tu Consejo de Ministros, en los Estados Unidos, y uno podría decir, bueno, está bien, que haya frentes en el mundo, ¿no? Pero cuando uno va a revisar su programa, ¿sabes cuál es la primera de sus propuestas, la primera de sus campañas? La primera de sus campañas se llama Hands Off Cuba. No te metas con la dictadura cubana. Yo sé que ustedes ambos han tenido la experiencia de enfrentar, a veces directa, a veces indirectamente, a la dictadura comunista cubana. Nos queda muy poquito tiempo de panel, pero quisiera sus últimas impresiones en eso, en los desafíos que tiene ahora Chile, que tiene hoy España, que tenemos los latinos, o sea, los iberoamericanos, para responder a este fenómeno que no es democrático, que usa la actividad criminal y que se identifica también con el comunismo. Nosotros hemos hecho una resolución, el Parlamento Europeo hizo una resolución amplísimamente apoyada. A mí me resultaba demasiado corta, pero amplísimamente apoyada para la equiparación del comunismo y el nazismo, que son las dos ideologías criminales, fascismo, nazismo y comunismo, son las ideologías redentoras criminales que son absolutas, radicalmente desechables, porque llevan el crimen dentro de la ideología, son esencialmente criminales y no puede haber versiones buenas. En ese sentido, creo que todo es inaudito que toleremos a los comunistas tal como se les tolera en Occidente, porque deberían ser tan rechazados como lo son los nazis. Y no está sucediendo. Estamos viendo cómo la complicidad, y no es la extrema izquierda solo, Rosa María, es la izquierda en general, y no es solo la izquierda en general, es también eso que llamamos el centro, es lo que llamamos, digamos, el centrismo, que tiene una tolerancia y tiene una condescendencia hacia lo que son los regímenes criminales comunistas que es tremendo. Yo estoy viendo ahora, veo con admiración a aquellos chilenos que están defendiendo una democracia que ha sido una democracia ejemplar en su desarrollo, en su pundonor, en su capacidad realmente de reaccionar frente a todo lo que ha sucedido, las desestabilizaciones en otras partes del continente. Y sin embargo es una asignatura que tiene el Foro de Sao Paulo, que tiene el comunismo internacional, tiene a Chile, tiene ahí una espina clavada,
y realmente cómo se han volcado en la desestabilización de la democracia chilena es absolutamente inaudito. Y yo creo que cualquiera que acepte y tolere la inmensa violencia que se ha visto en Chile, para nada justificada y jamás justificable, que hemos visto verterse en las calles chilenas, sabrá que es que son capaces de todo en Colombia, en Argentina, por llegar al poder y vuelven, son capaces de todo. Hemos visto ahora los juicios que se están celebrando en Ecuador contra las mafias de Correa, estamos viendo lo que está pasando también en Bolivia, otro tanto, con las de Evo Morales, es decir, estamos viendo cómo los elementos criminales dentro de lo que es el movimiento del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla están sufriendo reveses y, sin embargo, ahí están con un Zapatero como representante, por ejemplo, con un juez Garzón, dos españoles que dan vergüenza realmente las actividades suyas en Iberoamérica, tanto daño como están haciendo a la lucha por la libertad y por la estabilidad democrática en todo el continente. A mí me produce muchísima vergüenza y creo, y con esto te concluyo, creo que Cuba es la asignatura pendiente. Osvaldo sabía muy bien la capacidad de generación de mal que había en ese régimen y el poderío, lo expertos, la profesionalización que hay del mal y de la crueldad por parte de ese régimen y cómo se han sido capaces de exportarlo, de envenenar, de corromper tantos rincones de todo el mundo, Por eso creo que es una gran asignatura pendiente de todo el mundo libre, acabar con la dictadura cubana. Y mientras no acabemos con la dictadura cubana, aunque caiga Maduro, aunque caiga otro, siempre tendremos el foco del odio, el foco de esa cultura del resentimiento que incapacita para otra cosa que no sea el mal. Es decir, que incapacita para todo aquello de lo cual era tu padre un embajador en la tierra, un gran embajador en la tierra, que es eso, el bien y la verdad. Muchas gracias, eurodiputado Patricio. En Chile, desde Chile, por mucho tiempo se acompañó a mi padre y se acompañaba desde el centro y se acompañaba desde la centroizquierda y veíamos por al menos varios años vimos una convivencia de todas las fuerzas políticas luego de esa transición que tuvieron los chilenos y ahora de pronto parece que está todo en crisis. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el pueblo chileno? Sé que la pregunta es muy grande para responder en un minuto, pero ¿con qué mensaje nos dejas? Bueno, yo creo que respetar las instituciones. Acá no hay atajos, no hay caminos cortos. Lo que buscan los líderes populistas es degradar las instituciones democráticas, los partidos políticos, los congresos nacionales. ¿Para qué? Para generar un vacío y que emerjan estos caudillos, estos, entre comillas, líderes mesiánicos, populistas, que ofrecen soluciones simples a problemas complejos. Y sabemos que el remedio termina siendo peor que la enfermedad, como lo hemos visto en Cuba, en Venezuela y en tantos casos. Acá no hay recetas mágicas. Acá hay, o respetamos las instituciones defienden, por ejemplo, el monopolio, el uso de la fuerza de las policías y sancionan, obviamente, a aquellos que se dicen progresistas, pero que lo que buscan es simplemente degradar las instituciones para producir un vacío, ya sea de manera anárquica o estructurada. Siempre cuando hay vacío y hay anarquía, los más organizados son los que toman el poder y hacen lo que quieren. Por lo tanto, reivindicar las instituciones, presión internacional de los parlamentos. En Chile tenemos nuestro proceso
Vamos a tener un proceso constituyente que va a obligar a acuerdos porque se requieren 2/3 de los votos para poder tomar acuerdos, y eso es bueno para la estabilidad más allá de la crisis política, social, bueno, y hoy día económica, ¿cierto?, por el tema del COVID. Invitar a todos, porque así como hay gente de izquierda, como decía muy bien Germán, que son cómplices de esta dictadura, hay algunos, por ejemplo Felipe González, por ejemplo Ricardo Lagos, que en el tema de Venezuela han estado muy bien, ¿cierto? Y hay otros, probablemente la mayoría, que van a seguir siendo tontos útiles. Esa es la expresión que yo usaría de las dictaduras a cambio de algunas prebendas y privilegios. ¿Ah? ¿Y qué? Y listillos útiles también. Ah, sí, por supuesto. Por eso digo, algunos tienen sus prebendas y sus cosas que lo hacen estar ahí. Y algunos tienen su tejado de vidrio que hace que no puedan ser independientes porque le tienen fotos, videos y cosas que todos sabemos de qué naturaleza, y por lo tanto no son libres para condenar. Por lo tanto, mi conclusión, Osvaldo Payá, con su testimonio de vida, con su coherencia, con su mensaje, tiene que ayudarnos a retomar un compromiso más fuerte para pagar la deuda que tenemos con Cuba. Cuba, yo comparto lo que dice Germán, es la raíz, es la madre del cordero, es la madre del mal, porque ¿qué es lo que pasa? Cuba siempre va a buscar a quién utilizar. Fue Bolivia, el gobierno boliviano, el gobierno ecuatoriano, hoy día ya no los tiene, pero tiene a la dictadura de Maduro. Y ahí están los petrodólares, el narcotráfico, el financiamiento para todos estos criminales, porque son criminales que lo único que buscan a lo Maquiavelo, peor que Maquiavelo en realidad, mantener el poder a cualquier costo. Para ello, el fin justifica los medios y son cobardes. Por eso, perdón que te lo diga, le tenían miedo a tu padre, porque tu padre era un valiente, un hombre de coraje. Yo siempre pensé que iba a ser el primer presidente democrático de Cuba después de la dictadura. Y ellos lo sabían, y por eso lo mataron. Y esa situación tan dolorosa no puede quedar en vano, y por eso creo que tenemos que pagar la deuda entre todos y presionar, que sientan la presión, porque si no, reitero, impunidad a la violación del derecho humano, impunidad a mantenerse en el poder a cualquier costo, y si nosotros callamos, pasamos a ser cómplices de esa situación. Ustedes no están en peligro de eso. Muchas gracias a los dos por su compromiso, por su acompañamiento, por su testimonio. Me quedo con la reiteración de ese compromiso de parte de ustedes dos, a quienes les agradezco profundamente que hayan compartido con nosotros esta reflexión sobre la raíz del mal en Iberoamérica, sobre la raíz del mal en las Américas, que no es Cuba, es la dictadura cubana, es el régimen de los Castro, es su ideología comunista, es su manera de actuar criminal, es la perversidad en todo lo que hacen y a donde quiera que llegan. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Germán, muchas gracias Patricio, gracias también nuevamente al secretario general de la OEA, y a todos ustedes les invito, por favor, a quedarse, porque ahora viene algo muy importante, algo que mencionamos al principio de esta hora sobre la raíz del mal en Iberoamérica, y es el atentado que terminó con la vida de mi padre y de Harold Cepero, un atentado que el régimen cubano ha intentado ocultar, ha activamente opacado la evidencia. Sin embargo, las pruebas que existen, que no son todas, o sea, las pruebas a las que hemos tenido acceso, las pruebas que están a disposición de Naciones Unidas, que están a disposición de las organizaciones internacionales, que están a disposición de cualquier juzgado, son suficientes para demostrar la participación de los agentes del Estado, del régimen castrista, de los oficiales de la dictadura en el atentado que terminó con la vida de mi padre y de Harold. Nosotros queremos hacer un espacio especial en esta transmisión, en esta conmemoración de todas las víctimas del comunismo en la región, en este tributo a los mártires de la democracia, para hablar específicamente de ese atentado, y por supuesto no lo hará la familia
de Osvaldo ni la familia de Harold, lo harán los expertos, los investigadores que publicaron el único informe legal, el único informe imparcial, el único informe internacional que es público, valga la redundancia, sobre el atentado a mi padre. Lo publicaron los investigadores del equipo jurídico de Human Rights Foundation y es lo que viene a continuación.